bienvenidos a La Script, el programa de cine, series, la vida y las historias de poder y declive que son la vida misma. Os voy a hacer dos recomendaciones si os gusta Succession. Succession, que por cierto, yo creo que los pilares que tiene son dos. Uno, unos personajes maravillosamente escritos e interpretados por Brian Cox, que es el patriarca, y que es un actor que empezó haciendo Ray Lear siendo joven, pero bueno, es un actor que ha hecho de todo, cine, televisión y teatro, y que gracias a este personaje está acabando con una carrera con laureles, porque si no, en realidad, este grandísimo actor con esa cara picada de viruelas no hubiera llegado a tanta gente, no hubiera sido un Richard Harris o un Michael Caine, que yo creo que sí que tiene esa categoría. Hay una cosa que querría, bueno, hay dos cosas que os decía que os quiero recomendar si os gusta Succession. Una es la película In the Loop, una película de 2009 que está entre los creadores. Está Jesse Armstrong, que es el creador de Succession. Esta película es de Iannucci, que es Armando Iannucci, un director británico de nombre italiano, que fue también el creador de VIP. Y esta película es una comedia brutal, despiadada también, sobre los gobiernos inglés y americano en el estallido de una guerra ficticia y cómo todos los tejemanejes que hacen ellos con los medios de comunicación y dentro de los dos gobiernos. Se me había olvidado deciros una cosa que también me parece importante, el otro pilar de Succession, que es cómo está perfectamente ensamblada la tragedia y la sitcom. Porque ¿no os da la sensación cuando estáis viendo Succession que la cámara se va moviendo como si fuera nuestro ojo flipando, casi a veces riéndote de las barrabasadas que se hacen entre hermanos? Bueno, pues precisamente In the Loop tiene ese toque de sitcom desmadradísimo. Y la otra sugerencia, la otra recomendación que os quiero hacer si os gusta Succession es ir a una de las primeras no, porque Brian Cox en los 90 ya tenía una gran carrera a su espalda. Es una película de Ken Loach que se llama Agenda Oculta. A mí me parece de las mejores de Ken Loach, porque para empezar no tiene ese tono un poco de abuelo que ha tenido en las últimas. Esta es una película del año 90, ambientada en el Belfast de los años de plomo de Lira y de Margaret Thatcher también. Y entonces aparece Frances McDormand, una jovencísima Frances McDormand, que interpreta a una abogada americana de derechos humanos a la que asesinan a un compañero, no voy a decir más, y ella cree que ha sido el gobierno británico, las cloacas del gobierno británico, que tortura y quita de en medio a las personas que están investigando los atentados contra los derechos humanos. Frances McDormand americana, ¿no? Activista americana, y Brian Cox, un joven abogado británico, que juntos inician la investigación. La película es espléndida y mientras os coméis los muñones hasta que llegue el próximo episodio de Succession, podéis verla, está en Filmin. Así que In the Loop y Agenda Oculta de Ken Loach. Y ahora vamos ya con el programa de hoy, que es heterodoxo. Sí, hablamos de vamos a hablar con dos personalidades del mundo, dos artistas, como es Álvaro Rico, uno de los actores en alza de este momento, y un escritor que lleva muchos años escribiendo novelas muy curiosas, y muchas de ellas han acabado en el cine, que es Juan José Millás. Así que vamos con la Script. Pues lo prometido es deuda. Como decíamos, recibimos a Álvaro Rico. ¿Qué tal, Álvaro? Muy bien. Que tengo que contarlo porque Álvaro Rico ha pedido venir a la Script. ¡Un aplauso! Power, Álvaro. Muchísimas gracias. No, parece que lo hago un poco por ir ya de buena onda, pero no, es en serio, si no, no lo diría. Álvaro. Cuéntame. Estás aquí porque has pedido venir, lo cual ya ves que me estoy sonrojando, pero acabas de estrenar Hasta el cielo, la continuación de la peli de Calparsoro, y ahora es serie. ¿Qué tal? Cojonudo, o sea, ha sido además, eso es el titular. Pues sí, porque mira,
Bueno, aparte de que sé que me han dicho por ahí, me han chivado ya, estrenamos el viernes y sé que ya estamos como estas cosas de Netflix de números unos y no sé qué, y entrando en el top no sé qué mundial, estas cosas que, bueno, llenan un poco la barriga de ego, es lo único que hace, pero al final también porque tú conoces al final la gente que hay detrás de todo eso, la productora, el propio Netflix, y bueno, pues uno quiere que su trabajo al final tenga un resultado, ¿no? Y que las cosas vayan bien, mejor que vayan mal. Claro, no, digo yo. aparte que Hasta el cielo es una superproducción ibérica que empieza con un atraco a una nave de jamones. Sí. Mira, esto es muy gracioso porque hay muchos que me han dicho a mí que bueno, que eso estaba ficcionado y tal. Y es que todos los robos, que no sé si lo sabes, pero todos los robos que salen en la serie son reales. ¿Cómo? O sea, que han estado documentados. Sí, no, bueno, claro, todo. Esto es una banda de aluniceros que existe en Madrid, que es ¿Todavía muy famoso. existe? ¿No están, no los Que han yo pillado? sepa, sí, porque lo que pasa es que cogen al cabecilla, esto es la investigación que yo, hablando mucho con Calparsoro, Calparsoro pudo hablar con ellos, con uno de ellos, esto a nivel un poco Ya, background, bueno, ¿cómo ¿no? es que, claro? Imagínate, y tenían mucha información, lo que le pasaba a Jorge y a Daniel, al guionista, Sí, Jorge. Garrick Echeverría, que Gracias. nunca, yo también, a mí me cuesta. No, tenían mucha información. Entonces, cuando hicieron la peli, creo que tenían metraje por un tubo, de toda la información que tenían de esta banda. Y de ahí también nace un poco la necesidad, junto con Netflix, claro, de desarrollar la serie. Porque había mucha información sobre estos chavales, sobre cómo operaban, qué pasaba con todo ese material robado que circulaba por Madrid. Sí, porque sale, está todo como Bueno, planificado. Como es una banda muy profesional. Fíjate, y yo también, ¿no? Hacíamos mucho hincapié en que no se viesen chiquillos un poco haciendo la trastada, sino que era gente muy profesional. Muy profesional. No es un golpe de Sí, da un miedo, robo. porque tengo aquí a la policía, llama, quítamelos de encima y te crees que se los quitan de encima así. Exacto, exacto. Y es así. Entonces, todos los robos están inspirados en robos reales. Otra cosa es el devenir del robo. Sé que algunos los llegaron a cazar en la realidad y en la serie, por ejemplo, sale bien. O al contrario, sale mal. Pero, por ejemplo, el robo de los jamones, que se habla mucho de él, es un robo real. ¿No? Y tú eres conductor en la serie y vas con los peyotes estos de la policía que siempre dices, joder, macho, les tenían que poner algo con mayor cilindrada, pero te impresiona decir, bueno, es que hay gente que se salta 2 coches así. Mira, yo creo que si algo ha tenido este rodaje es pura adrenalina. O sea, no sé. Ah, sí, o sea, ¿ha sido Sí, el porque- rodaje que más te ha estresado? Vamos, sin lugar a dudas. Sí, porque, claro, aparte de que me he metido un poco en el... A Daniel esto le gusta mucho, que el actor cada vez se meta más en el ojo del huracán y quiera casi todo lo que tiene que hacer el especialista, el actor empieza a decir, lo hago yo. Esta cosa un poco... Un poco Tom Cruise. Bueno, salvando la distancia, claro, yo no me tiro desde Bueno, un Tom parapente haciendo... Pero sí, hemos llevado... O sea, yo he llevado todos los vehículos, los he llevado, que en un principio no estaba planificado, lógicamente. Lógicamente. Pero- Porque la aseguradora diría, Exacto. madre del amor. Exacto. Pero sí, hemos llevado... Yo creo que menos los estallidos con el coche, que eso sí que lo tenía que hacer un especialista, pero por técnica, más que por otra cosa. Todo lo demás, el 90% lo habré hecho yo. Y claro, la adrenalina... Porque ya no es solo que estés interpretando. Bueno, claro, es que tienes que correr un montón. Bueno, y yo siempre digo lo mismo, al final eso no es de mentira, o sea, cuando se dice acción y tú metes primera y aceleras a fondo, eso es un coche real que acelera a fondo. Sí. Entonces, claro, ahí es como lo más cercano que estás de la realidad, ¿no? Bueno, claro, un coche real que acelera a fondo, pero rodeado de cámaras. Claro, rodeado de cámaras, rodeado de compañeros que llevas detrás, a veces en el maletero... O sea, lleva gente atrás. Bueno, date cuenta que para recoger el sonido, por ejemplo, de las escenas que hay en el coche, dentro del coche, me acuerdo que el sonidista se encerraba en el maletero. Pobres. Porque tiene que ir con todos los, no sé, Pues toda la todos los maquinaria de micros, sonido. claro, ir escuchando. Claro, eso no puede ser inalámbrico de te espero a la esquina. Entonces él se monta en el coche contigo y al final, pues bueno, estás actuando, estás dando un golpe o estás yendo deprisa, pero hay un tipo atrás que está como salvando no chocarse con las paredes del coche. Oye, ¿y en tu casa qué dicen de esto? En mi casa están ya muy acostumbrados, yo creo. Bueno, dicen poco, yo creo. Ya. Mi madre solo me llama para decirme, ¿todo bien? ¿Ha ido bien? ¿Has comido? Pues lo típico de una madre, no cambia mucho su O sea, discurso. bueno, claro, pero que tu madre sabe que tú estás conduciendo todo el rato.
Pues hombre, ahora se habrá enterado, claro. Tampoco es que mi O sea, mi tú no madre se lo sepa. dices, no, estaba a punto de estrellarme. Además, eso, tú conduces coches súper grandes, Sí. que la verdad es que luego te da una pena que están robando continuamente coches grandotes que la gente dices, ala, adiós el Porsche, ala, Sí. adiós el tal. Sí, porque son coches robados. Además, los que empotran los aluniceros, tanto nosotros cuando hacemos la ficción como en la vida real, son coches que roban exclusivamente para empotrarlos. Muchas veces, o bien los empotras y sales con el coche ¡Qué horror! y te vas con el coche cargado de todo, o lo empotran, que esto también, el empotrado se queda empotrado, viene otro con otro terreno en el que cargas y te vas. O sea, está todo muy planificado. Y ¿eh? cuando empotran, eso, eso tiene que tener un impacto tremendo. O sea, ahí lo hace el especialista. Ahí es lo hace el que empotra. especialista, pero vamos, sí, sí. Bueno. O sea, tú estás en la calle y lo escuchas perfectamente. Me acuerdo de rodar esto, por ejemplo, hubo un alunizaje en Goya, y pues esto lo rodamos como tipo 3, 4 de la mañana, ¿no? Porque tienes que cortar las calles. Claro. y- Claro, porque es muy madrileña Sí, ocurre en Madrid y la banda es de Madrid. O sea, esto, además Daniel lo cuenta muy bien y yo no me quiero meter porque lo voy a contar mal. Pero Cal no, hombre, que persona, no. digo. Pero sé que esto... Pero si es que luego a él no le escuchan. O sea, el que te escuchan es a ti. Así. No, me refiero que esto de la banda Luniceros es una cosa que viene de los mercheros o algo así, que es donde luego empezaron a construir todo lo de Villaverde. O sea, esto tiene una historia detrás de por qué esta gente se dedica a esto, cómo sobrevive esta gente, O sea, es un quién hay oficio. detrás. Pues casi, ¿eh? El oficio Claro. de la delincuencia, luego entramos en otro debate, pero sí. Bueno, a mí A mí me esto me sorprendió, robaron ¿eh? en mi casa y me dijeron, esta banda es tal, no se llevaron ordenadores tal, y uno estaba nuevo y dice, no, es que estos no tocan ordenadores. Llegó la policía y dijo, buah, no, despídete, porque Exacto. son buenísimos. Pero Así, así. y dice, vale. O sea, yo no conocía, claro, el entresijo de estas cosas, pero al hacer esta serie que te metes, ¿no? Investigas, y es un mundo, ¿eh? Es un mundo real. Igual que mi personaje es un tipo... bueno, Daniel lo escribe porque es un tipo que él conoce. Y el tipo que él conoce sabe que tú le interpretas. Pues mira, esto yo el primer mes que estuve con él hablando, cuando ya sabíamos que íbamos a hacer la serie, claro, yo todo mi objetivo era conocer a este tipo, imagínate. Claro. Era imposible. Imposible porque Daniel le había perdido la pista. Había también algo ahí. Yo no quise preguntar mucho más, pero vamos, era un no y olvídate y no preguntes más. Bueno, pero a lo mejor O sea, que no tengo alguna- ni idea de dónde estará este tipo. Mejor. Porque no vaya a ser que le haya parecido mal y... No y sé, se- no y- sé. y te- Pero es que es un mundo, perdona, ¿eh? Es que me apasiona a mí esto. Ya te veo. Porque la infiltración en España no está legislada y se hace. Sin ¿Has embargo, en hecho un Estados spoiler Unidos sí. Tú solo. Sí, no pasa Quiero nada. decir que ha hecho un spoiler. No pasa nada. Háblame de la infiltración en España, no está legislada. Claro, cuando yo tengo cuando me cuenta Daniel qué quiere hacer, cuando me cuenta mi personaje, claro, lo primero que digo es, yo siempre soy así, ¿no? Pongo todo el rato en preguntas a mi personaje para yo mismo creerme lo que estoy haciendo. Entonces, claro, mi primera pregunta siempre ha sido de por qué cojones estos tipos se meten a esto. ¿Y por qué se meten? Bueno, seguramente sean tipos que, primero que tienen una adicción absoluta a la adrenalina, igual que el que tiene adicción a la droga o cuando hagas a un drogadicto, dices, ¿por qué es drogadicto? Sí, Claro. o al juego, ¿no? A ver qué va a pasar, me lo Exacto. juego todo, me lo juego Exacto. todo. Están literalmente enganchados a eso, al peligro constante, así lo construimos, al menos a este tipo, al Fernán. Y luego era muy, muy, muy loco por eso, porque en Estados Unidos se hace mucha infiltración y está legislado. Es decir, si el tipo que se ha metido con una banda de luniceros en un robo de estos tochos los pillan, él se salva, porque se demuestra que es una infiltración por parte del FBI. Es así, tal cual. En España no. O sea, en España se producen infiltraciones. De hecho, yo conozco a un tipo, gracias a mi pareja además, que yo quería hablar con él cuando hice esta serie, que era un infiltrado, pero en grupos yihadistas. No en esto, pero quiero decir que hay peña O sea, que que hace tienen esto, ¿eh? que es hasta el final. Claro, y ese tipo, bueno, no sé cómo es, pero sé que no está legislado. Es decir, si se mete en un berenjenal gordo, no hay quien lo salva. Va como los demás. A la Y cárcel. es un poli, que está haciendo un trabajo. O sea, que no vamos a preguntar si luego sale por la puerta de atrás. Porque eso si no no. está legislado también es ilegal. Bueno, yo es que ya te digo, yo sé lo que sé como actor que se quería preparar esto. Luego entiendo que habrá muchos entresijos en todo esto.
Hay muchas cosas que no sabemos, estoy convencido. Bueno, vamos a ver, que tenéis que romper todo porque tenéis que ver hasta el final porque es brutal. Pero vamos contigo. No paras. ¿Eso es bueno? ¿Cómo te encuentras? Bueno, te diré que estoy parando ya, ¿eh? Bueno, claro, esto lo hiciste en el 2022. Esto lo terminé en el verano pasado, antes de empezar el verano. He hecho una película ahora en noviembre, rodé una peli y más o menos intento... ¿Cómo se titula? Invasión. Es un texto de Guillem Cloix. Hombre. Que sé que está ahora petándolo mucho. Bueno, es un gran guión. Y ahí nos metimos, ya hablaremos de eso. Y bueno, no sé si es bueno o es malo. ¿Sabes qué pasa? Que tampoco, yo creo que tampoco uno decide 100% cuál es su camino. No sé cuál es el camino. ¿Comprendes? O sea, This is the way, que te diría exacto. alguien. Te vas moviendo un poco por la corriente. Hombre, pero si hay trabajo y es buen trabajo, te metes. A veces te metes en lo que sea porque no hay trabajo y uno tiene que llenar la nevera. A veces hará cosas que a lo mejor no le gusten. Te quiero decir que es muy complicado esto. Jaime Lorente nos decía la semana pasada que él había veces que le había costado mantenerse en series que a lo mejor decía no quiero seguir, pero me da miedo salir porque digan que lo hago mal. O sea, que también os habéis incorporado a unas series que son que han sido pues un bólido. Entonces entras con esa velocidad y dices, bueno, me da miedo salirme. Pero bueno, una película generalmente no va a ir a la velocidad de una serie. Bueno, es que esto, yo creo que todo lo que subyace aquí detrás son los miedos y las inseguridades terribles de un actor. Es que justo además escuchaba ahora una entrevista de mi compañero de Luis Tosar, que ha estado en el Faro, en la SER, y claro, me reía yo, ¿no? Porque, claro, escuchaba a un señor, Luis Tosar, con la carrera que tiene este señor, con los premios, con todo, y decía, tengo miedo, a día de hoy sigo teniendo miedo cuando encaro un proyecto nuevo. Claro, esto te lo dice Luis Tosar, pues yo imagínate, a mí me tiemblan las piernas. O sea que vuestra profesión es estar instalados en la inseguridad absoluta. Y dices tú, bueno, paro porque creo que es bueno para mi carrera. O cambias de personaje, de registro, ¿no? Porque tú decía también Zaera, que estuvo por aquí, que luego tiene una obra de teatro que se llama, un monólogo que se llama Chungo, que es graciosísimo, porque dice, yo siempre soy el chungo, nunca morreo en tal. Entonces, a ti, que has hecho de chungo en muchos personajes, eso, ¿cómo estás ahora con la preocupación del encasillamiento? No me preocupa, mira... si hay algo que empiezo a quitármelo de la cabeza o que yo mismo me lo impongo, es quitarme todas esas chorradas, que sinceramente lo creo, del encasillamiento, de no sé qué. Mira, María, yo soy actor. A mí me gusta jugar a intentar al menos, crear seres humanos que a veces se aparejan más a mí, a veces no. A mí lo que me interesa, y cuando hablo con mi manager o cuando me cuenta si hay un casting o no, es qué historia vamos a contar y si mi personaje es un buen personaje. Todo lo demás, porque eso es lo interesante, que yo lea una historia o lea un personaje y diga, vamos a divertirnos y vamos a hacer esto que no tengo ni idea. ¿Y ahora volverías a hacer un Élite? ¿A día de hoy? Sí. A ver, ¿sabes qué pasa? Es que entiendo tu pregunta, pero no sería un Élite. Bueno, ya estarías mayor para colegio. Claro, exacto, me refiero. Sería Gris, que era una película en la que hicieron con 30 años. Yo hice Élite cuando tocaba Élite. Cuando Élite llega a la vida de todos y cuando yo soy un chaval recién salido de la escuela que quiere ser actor y tiene una oportunidad por delante con una plataforma que por allí entonces tampoco era el Netflix de hoy en día, ¿eh? Y tú te metes porque tú lo que eres un chaval que quiere desarrollar su carrera, ni más ni menos. Y luego Élite lo único que me ha traído son cosas maravillosas, porque ha sido una serie vista en todo el mundo. Las cosas del circo, que llamo yo, que acarrea detrás una serie como Élite, bueno, pues eso lo debate la gente, yo no.
Yo desarrollo mi carrera y me voy a otra cosa. Bueno, se cumplen 25 años de Titanic y me acuerdo que después de Titanic, que Kate Winslet es una actriz maravillosa, había empezado con Peter Jackson, había hecho unas películas preciosas, que Titanic es una película notable, ¿no? Y ella decía que fue como a los pueblos en la base del Himalaya y que la reconocieron. Y que dijo, bueno, esto ya es una mierda total. O sea, ¿tú cómo has llevado ese circo mediático, ese circo de redes? ¿Cómo te ha afectado a ti? ¿En qué fase estás? ¿En qué fase estoy? Es una buena pregunta porque he estado por varias fases desde que yo ya terminé y me fui de élite. Bueno, uno lo lleva como puede y lo gestiona como mejor sabe o como mejor puede, ni más ni menos. Habrá ese circo mediático que hablamos, habrá traído cosas muy buenas, cosas que seguramente haya vivido de manera excepcional y otras cosas que no tanto, ¿no? O sea, ¿ha habido alguna noche que no hayas dormido porque te haya sobrecogido las redes o así? O sea, que te haya sobrecogido. Es que es un mundo rarísimo, claro. Yo he vivido un mundo sin redes. Entonces, a mí la verdad es que me sobrecogen poco, porque soy una persona muy pequeñita. Pero veo que a la gente joven sí que les impacta. Mira, yo te voy a contar lo que yo creo. Debido a toda la repercusión de élite y todas estas cosas del Instagram y de las redes sociales, yo lo que he tenido la suerte de poder conocer muy bien este mundo de redes. Y cuando digo conocer muy bien me refiero a que una vez que he conocido todo lo que se cuece en ese mundo de redes y he dicho, ok, ya sé de qué va esto y yo desde luego no pertenezco a esto. Absolutamente. Entonces, si algo he tenido claro, o si tengo claro a día de hoy, es que hombre, no vivo en la anarquía, soy un chaval de 26 años, no voy ahora sentando cátedra, ni mucho menos. Me gusta la de no vivo en la anarquía. Absolutamente. Y tengo mi Instagram y tal. Lo que yo nunca haré, pero porque soy así, es estar de alguna manera expuesto a las redes. Es decir, yo no vivo de las redes. A mí me da igual el número que marque mi casilla de seguidores. No vives de las redes y eso te da tranquilidad. No solo me da paz a mí mismo. Qué bien. Sí, porque yo no... O sea, yo me dedico a otra cosa. Mi oficio no es ese. Ni yo en ningún momento... O sea, me castigo a mí mismo si por la mañana estoy pensando, ay, es que tengo que subir una foto que hace que no suba una... Eso no pasa por mi cabeza. Porque nos decía Jaime Lorente que él ya no lleva sus redes. ¿Tú llevas tus redes? Sí. Bueno. Solo Instagram. Pues no tengo otra cosa, ¿eh? Menos mal, porque si no... Sí, porque es que yo en mis redes no hago nada especial. A eso me refiero. Entonces, sacas a tu perra. Efectivamente, saco a mi perra, que es lo que más quiero en este mundo, de lo que más quiero, y no cuento nada que no quiero contar. Soy un chico de lo más normal, incluso seguramente en aspectos aburrido y privado, te diría, y bastante privado, bastante privado. Sí, porque, y digo aburrido porque, bueno, claro, ahora te ves ahí donde te coloca un poco el oficio, pero soy aburrido en cuanto a que, no sé, a mí lo que me puede gustar es irme un domingo a comer un arroz, lo he dicho millones de veces esto en entrevistas, no me apetece otra cosa, no soy tan original, ¿sabes? Soy agricultor. ¿Eres agricultor? Sí, porque mi familia viene de la agricultura, es de donde me he criado. ¿Y de qué pueblos? Mira, yo vengo de... ¿Viste la película Alcarrás? Sí, sí. Yo soy eso en Toledo. ¿Ah, sí? Literal. O sea, por eso es una de mis pelis que más bonitas han estado este año y que he obligado a mis padres a ir. Porque nosotros tenemos una finca de melocotones allá en mi pueblo, en Toledo. Y siguen, porque es que es verdad que lo de los melocotones era trágico. Siguen de forma trágica, porque de hecho mi abuelo murió el año pasado y ahora lo lleva mi madre, lo lleva mi padre, ¿no? Lo lleva mi tío, pero obviamente eso no es lo que yo conocí de niño con mi abuelo, ni muchísimo menos. ¿Y tú has cogido melocotones? Muchísimos. Ahora no, porque esto como lo escuché luego mis primos eso me tiran de las orejas, porque dicen que no trabajo nada. Pero sí, de niño he ido a coger melocotones y con mi padre, sí, con el tractorcillo. Tú eras un niño de pueblo. Absolutamente. ¿Y feliz. ¿Cómo te recuerdas tú en esa época, con 7 años?
¿Qué hacía Álvaro a los 7 años? En Pues el pueblo? el vándalo. Ah, o sea, que eras un bicho, un trasto. Era un trasto. No un vándalo en el sentido de... Hombre, ya, es que eso ha quedado un poco... Sí, vándalo se dice allí, pero... No has alunizado no he las tiendas alunizado del nada. pueblo. De hecho, Muy bien. he sido un chico muy nervioso siempre, muy inquieto. ¿No? Estas son palabras como de mi madre. Muy inquieto, no paraba. O sea, todo el mundo se iba a la siesta en verano y yo a las 4 de la tarde estaba en verano jugando a, yo qué sé, al zorro. A ser el zorro por mi casa, ¿sabes? Con, no sé, con 7 años. Es que la siesta es un mundo horrible para los niños, es un rollo. Sobre todo para los niños, porque a mí ahora me encanta, María. ¿Ah, sí? Buah. Yo ahora como y me echo, si puedo, me echo un poco la siesta, sí. Bueno, es que hay que ver que en Toledo en verano es imposible No, estar horrible, tal horrible. y No, entonces... horrible. Y vamos a ver, entonces tú, porque claro, yo siempre Yo voy... soy muy salvaje. ¿Ah, sí? Sí, muy salvaje en el sentido de, pues no sé, mis preocupaciones de niño era, yo qué sé, he tenido todos los animales que te imagines, los he tenido, iba al río y pescaba peces. O en sea, que plan tú eres de los que meterte, se ha bañado en el río. Sí, claro. Porque, claro. ¿y tu pueblo no tenía piscina? Porque eso es una cosa que marca la diferencia entre un Sí, pueblo... sí, claro que tenía piscina, pero a mí la piscina me da exactamente igual. ¿Y vas al río? Yo me iba al río. Al Tajo. El No es el Tajo, Tajo, sí, es pasa un por afluente. pasa por ahí el Tajo, pero luego hay muchos que todos son riachuelos que luego van a parar o nacen del Tajo, esto no lo sé muy bien. El Torcón, todos estos, el Arroyo de las Cuevas, todo esto son los aledaños de mi pueblo, entonces yo me he bañado, habré cogido cientos de renacuajos. O sea, esa ha sido mi infancia. ¿Comprendes? ¿Y en qué momento entre el Álvaro que coge renacuajos decide Álvaro ser actor? ¿Cuál es el momento del camino? Mira, esta es la pregunta que nunca he podido resolver y te voy a explicar por qué. Yo nunca en casa he sido Nunca en mi casa ha habido un momento de decir, el niño va a ser actor, jamás. No he sido un niño actor, ¿comprendes? Sí, porque hay gente que dice que actuaba cuando veía la televisión y no sé qué. ¿Tú Claro, no? o sea, te explico. Ahora echando la vista atrás, creo que lo único que he hecho en mi vida y lo único que sé es dedicarme a esto, porque he actuado siempre. O sea, yo estaba en un grupo de teatro del pueblo. Mi casa ha sido una casa de teatro, donde se rezumaba teatro. ¿Tu casa? Y nadie era teatro. O sea, y mis padres no se dedican a esto. Y te explico por qué. Nosotros teníamos un grupo de teatro en el pueblo y en mi casa, mi hermano y yo estábamos dentro del grupo de teatro. En mi casa es donde se hacían todos los decorados, en los patios de mi casa. Es donde se hacían las reuniones. Es donde se planificaba, vamos al pueblo de tal. Mi padre... O sea, teníais compañía pequeñita. Exacto. Esto es claro. Y tú tenías un profesor o una profesora de esos que dices, me ha llevado, me ha marcado. Sí. Sí, he tenido muchas personas en mi vida que de alguna manera cuando yo en ningún momento planeaba nada, o sea, un niño de 7 años no piensa, simplemente juega. Pero bueno, tus padres entonces Pues- tenían un interés por el arte. Pues mira, te voy a contar que esto es lo que... Esto es lo bonito. Mira, te voy a decir la verdad, creo que no. Ah, ¿no? Y te voy a decir por qué. Porque creo que lo que mis padres han hecho con sus hijos, con mi hermano y conmigo, era brindarles ese espacio, pero ellos siempre pensando en la buena educación de sus hijos. Ningún momento, todo lo contrario. En ningún momento en que su hijo se convirtiera en actor. Esto no estaba en los planes de nadie. De nadie. Lo que pasa que, bueno, lo bonito yo creo que lo que ha surgido en la vida es que al final ellos, sin saberlo, que esto es lo bonito. O sea, tus padres no tienen ninguna profesión artística. Ninguna. En todo caso, por parte de mi tío y en parte de mi familia, lo que sí ha habido siempre ha sido la guitarra. Mi primo estudia guitarra ¿Y tú? en el conservatorio, yo estudié guitarra 8 años. ¿También de conservatorio? No llegué al conservatorio, pero con mi tío, que es el grado superior de conservatorio. Ah, yo os daba clase. Nos o sea, daba que tú clase en estás... su casa. Bueno, O sea, a eso me refiero, que se ha respirado en todo momento el arte, porque no es una palabra que a mí me cuesta decir, porque arte es una cosa y oficio es otra, pero siempre, esto yo lo he escuchado en casa, era una cuestión de cómo mis padres educan a sus hijos, en ningún momento de que el niño fuera actor, artista o lo que sea, sí, en ningún momento. claro, Esto es bonito porque sí. me parece generoso. Hombre, claro, además es verdad que la formación
la formación se completa con las humanidades y con el arte. Efectivamente. O sea Yo que- he estado haciendo baile folclórico, jotas, hasta los 16 años. Y en Toledo hay jotas. Entonces hay muy buenas jotas, María. Ah, no tenía ni idea. En la Puebla de Montalbán, para ser exactos, ¿eh? Sí. Porque yo, en el pueblo de mi padre, había una jota que se llamaba La Peona que no terminaba nunca. O sea, claro, era de verdad, era una cosa loquísima. Pero claro, yo tengo un amigo, Mateo Sancho, que es periodista, y que decía que en Jaca de pequeño se aburría tanto que bailaba jota. Pero yo pensaba que eso la gente de tu generación no lo hacía. O sea, hay en tu pueblo había como una escuela de jotas o grupos Sí, de jota. Sí, sí. Bastante, o sea, reconocido, ¿eh? La comarca. Yo con el grupo de jotas he ido a Alemania. Yo no, pero mi hermano ha ido a Polonia. O sea, hacíamos europeadas, en Oye, festivales. ¿y qué tiene? Cuéntame, ¿cuál es la...? Es que te voy a decir el gran titular de esta entrevista porque lo importante... Bueno, lo importante no, estoy un poco de coña, pero yo he tenido la suerte de nacer en un pueblo que es un pueblo, sinceramente lo creo, después de conocer, ahora que estoy metido en este oficio, un tanto especial, ¿eh? Oye, ¿cómo se llama tu pueblo? La Puebla de Montalbán. ¿Y De cuántos verdad, habitantes tiene? Tendrá 9.000 y O pico. sea, es un pueblo grande. Bueno, para algunos O sea, grandes, para tiene, otros hombre, muy chiquitos, ¿no? tiene instituto. Sí, tiene instituto. Yo fui al instituto de mi pueblo. Bueno, pues eso ya es una cosa. Y entonces, ahora me tienes que aclarar de la jota, ¿qué es lo que...? No, porque la jota, igual, o sea, yo no tengo ni idea de flamenco, pero puedo entender lo que es la esencia del flamenco, ¿no? Estás hablando con un... O sea, mi gran pasión es el flamenco, ¿eh? Vamos a ver. Esto vamos a yo tener no que puedo- hacer, o sea, cortamos o hacemos otra. No. Parece de coña, pero... No, el río está yéndose por otro lado, no pasa nada. Flamenco y jota, ¿me puedes contar cómo es posible? ¿Cuál es tu vinculación con la jota? ¿Qué es lo que te interesa de la jota? Y luego vamos al flamenco. No, pues mira, de la jota esto nace exactamente igual que yo estaba en un grupo de teatro, tocaba la guitarra. Existe a día de hoy una asociación de folclore en mi pueblo que llevan, para que entiendas la magnitud, ahora mismo llevarán como alrededor de 50 años. O sea, claro, es una existiendo. tradición Es una tremenda. tradición absoluta. Exacto. Como cuando veo a las de Valencia, en las fallas, que se Sí. visten. Es como esa gran tradición arraigada en mi pueblo. O sea, como los moros y cristianos en Levante. O sea, es vuestra fiesta. Sí, Vuestra sobre todo cultura. esos bailes y esas canciones que yo escuchaba a mi abuela, que cantaba, ahora ya no, pobre, y cómo esa asociación y ha ido rescatando de alguna manera y ha ido como escarbando para que nunca se perdiese. Esos cánticos que hacían los agricultores. Es maravilloso. Entonces, vamos a ver. Cuando tú iban a eres la agricultura. Un bicho rarísimo dentro de tu generación, en el que esto. Claro, sé. ¿tú cómo te sientes? O sea, tú. Nunca me he sentido bicho raro. ¿No? No. Entiendo. O sea, que no, ¿por qué lo algo puedes que decir? resulta extraño, que no casa con la idea que tenemos de gente joven, de gente de 25 años, que aunque no sean urbanos, se han unificado culturalmente gracias a las redes, ¿sabes? O a Internet. Es que te voy a decir, mira, yo las redes ese mundo redes viene a mí con, qué sé yo, 20 años. Yo no he tenido Instagram, ni redes, ni leches con 15 años. O sea, tú no eras de 20. Porque, no, es Creo yo que tengo sí, hijas pero... de tu edad, entonces sí, eran de 20. Sí, pero no era... O sea, el 20 no... Te quiero decir, yo podría... A la semana a lo mejor me conectaba para hablar con un amigo o con alguna novieta, pero no ha sido parte de mi día a día 20. O sea, que tú en realidad formas parte de esa generación en la que es verdad que vosotros no habéis tenido una infancia con unos móviles. Yo no. No sé, es que ya me pilla, porque yo no sé cuándo nace todo este boom tecnológico y de móviles, pero yo no lo recuerdo. O sea, yo he tenido... Yo creo que he tenido móvil personal con... No tengo ni idea, pero con 14 años. O Sí, 15. Es posible, sí, porque me coincide por edades. Más o menos. Antes yo no tenía móvil, no tenía ni idea de las redes sociales. Me acuerdo que un amigo mío tuvo una BlackBerry, que eran como las primeras tal. Eso era pijísimo. Y eso era, vamos... Pijo, pero vamos, pijo total. Sí, y yo eso era como una cosa, un bicho raro. O sea que tú siempre has estado, o sea, veo tu curso del río, y ¿en qué momento del curso del río estás? ¿Cómo te encuentras ahora personalmente frente a tu trabajo? O sea, ¿qué ves? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que quieres?
¿Qué es lo que no quieres? Pues mira, yo me lo has dejado a huevo porque creo que hoy en día tengo más claro lo que no quiero, lo que no me apetece o lo que, bueno, con lo que no me siento identificado y no me hace feliz, que lo que quiero. Lo que quiero, a veces no sé lo que quiero, pero sí tengo claro lo que no quiero o en lo que no me gustaría convertirme o ver en mí, de decir qué persona quiero ser. Te hablo como persona, no como Sí. actor. Que siempre parece que nosotros todo el rato, nosotros y el actor y esta cosa un poco. Y a veces yo me pregunto, digo, es que a lo mejor, mira, una persona una vez me dijo, para ser buen actor, para llegar a ser un gran actor de verdad, antes hay que ser buena persona. Eso es importante. Porque, dice, yo creo que solo una Meryl Streep llega a tener esa verdad de la que hablan tanto los actores, solo si esa verdad es tu verdad en tu día a día real como Meryl. Pues esto es así. Oye, porque de la Resat también es Javier Cámara, que siempre dice que él sigue conectado con su pueblo, los pies en la tierra. ¿Tú cómo te relacionas con ese? Porque claro, ahora estás en un mundo, claro que desde Netflix te ven en todo el planeta, entonces tu madre te dice, has comido, Álvaro, estás bien, lógicamente, y tus amigos de la infancia, ¿cómo te ven y cómo les ves? ¿Cómo ves tú cómo te relacionas con el pueblo? Es que Es curioso. es tremendo, abres la puerta y vuelves a ser Álvaro, otro Álvaro. Sí. Es que son preguntas, María, que quiero serte muy sincero, ¿no? Sí, y quiero sí. serte honesto y no es nada fácil responder esto y te cuento por qué. Porque ni yo mismo creo que tengo una respuesta totalmente certera. Porque creo que yo mismo estoy a día de hoy intentando ubicar el Álvaro de Madrid con el Álvaro de en el pueblo y esas transiciones que yo hago. Claro. ¿Comprendes? Yo creo que si algo he tenido a mi favor o algo tengo bueno es que la gente que me rodea del pueblo y casi también por tanto en Madrid son gente que no ha cambiado hacia mí con todo lo que ha pasado. Hay mucha otra gente que sí, la mayoría, porque es normal. Sí. Eso lo decía Sharon Stone, decía que cuando ella hizo Instinto Básico la gente le ponía cara de trucha. Claro. O sea, tú notas las caras de trucha. Es que hay una cosa muy loca que yo sigo todavía sin poder descifrar y que posiblemente no descifre nunca, pero no sé a quién también, pero escuché una entrevista también de un actor de estos de Hollywood y tal, que decía, es que es difícil de explicar cómo tú has cambiado para el mundo, pero el mundo no ha cambiado para ti. Claro. Entonces hay veces que creas una desconexión que tú mismo no sabes qué está ocurriendo y no sabes ni cómo tienes que interaccionar. Incluso te diré que esta cosa como de... Que de primera se puede sentir esta cosa como de pues el actor famoso que no sé qué, que lo tiene todo y no sé cuánto. Y yo fíjate que yo noto que tengo que esforzarme por demostrar a la gente de siempre que no he cambiado. Que eso también a mí mismo me digo, ¿y por qué? Y por ejemplo... ¿Comprendes? Como que sí, te están midiendo. Te están midiendo en qué te has vuelto un gilipollas, ¿no? Exacto, dices tú. No sé si tengo yo el problema o lo tienes tú por medirme tanto. Claro. Y por ejemplo, la parte económica, porque evidentemente tú has empezado a ganar dinero que no ganan los chicos de tu edad, ¿eso cómo ha afectado, por ejemplo, cara a tu familia? Porque tú eres un poco como un futbolista. O sea, yo me acuerdo de un documental de Maradona, María, que le había comprado a su madre una casa porque sus padres vivían en un ranchito. Sí, pero yo te voy a cortar rápido esta respuesta y no porque me da igual hablar de dinero, pero no se gana tanto. O sea, me has puesto una comparación de futbolistas. O sea, no eres Maradona. ¿Qué va? Vale. No. Otra cosa es que tenga la suerte de poder vivir de lo que hago. Sí, eso. De poder estar cómodo con o sea, que es que nos hemos inventado, también nos estamos inventando vuestra vida, ¿no? Sinceramente creo que sí, pero no tú, ¿eh? Creo que hay algo como que parece que ahora estás, pues eso, número uno y como estas la cosas. Casa de Luis Tosar en Hasta el cielo.
Exacto, y eso es mentira. Hombre, no vendré yo aquí de hipócrita porque además yo vengo de una familia bastante humilde, la verdad. De una clase media más posicionado en baja que en alta. Y hombre, estaría feo que yo ahora vaya como de, no, esto qué tal, porque mi padre me daría una hostia, ¿comprendes? Muy bien dada. Porque me diría, no, esto tú estás ganando por hacer, qué sé yo, el cuádruple de mi sueldo anual. Es cierto. Ahora, de ahí a decir que yo vengo aquí casi como retirando a mi familia, no, es mentira. Bueno, pues eso es. ¿Y tu hermano se dedica al arte también? No, mi hermano es profesor de INEF. Y entonces es que mi amigo Mateo, el de Jaca, que tiene 4 hermanos, dice, mis hermanos son los que más, las cosas más terribles me han dicho mis hermanos, son los que más me han instalado en la tierra. ¿Tu hermano te instala en la tierra? Pues posiblemente sin él saberlo sí, pero te diré que... Nos has sacado aquí 35 minutos. No, te diré que a veces, yo creo que por la vida que he tenido que llevar, a veces soy el pequeño, pero hago de mayor. ¿Ah, sí? Sí. Sé que a él no le va a molestar en absoluto. Sí, pero yo creo que por una cuestión natural, ¿eh? También de personalidad, ¿por qué no decirlo? Pero, fíjate, lo bonito es que... Pero esto es mi familia, ¿eh? O así yo al menos la defino. No es una familia... A mí mi madre, mi padre, mi hermano nunca me han cogido, no me han tenido que coger de la mano y decir, vamos a dar una charleta. Eso no ha existido nunca en mi casa. Pero ni antes de ser del Álvaro que todos conocemos, ni durante, ni ahora. Pero sin embargo, que el modus operandi de mi familia no haya cambiado con todos los factores externos, sí, ya es la gran enseñanza. Es maravilloso. Que es la gran enseñanza. Sí. Yo no necesito que mi madre o mi padre me haga ver como lección de vida qué está pasando y qué tengo que hacer. No es necesario, porque solo con los actos que ellos realizan son la enseñanza. Es que me pareces tan sensato que casi me pareces un viejoven. O sea, no me extraña que digas pues que... vamos a hablar de ahora de, yo qué sé, No, vamos, me han sacado ahí lo de los 35 minutos, ya tengo que despedir. Pero me ha encantado hablar contigo, me encanta ver que tiene esa parte, que nos has mostrado esa parte real, y que no hay nada, que es real. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Que se vea también en los actores el camino y lo que hay alrededor, ¿no? Romper un poco la magia de Instagram es importante. Sí, muy necesario, porque si no vamos a un mundo un poco terrible, ¿eh? Sí. A mí me da mucho miedo. ¿Y cómo se llama tu perra? Mi perra se llama Roma, por la gran belleza de Sorrentino. ¿Cómo te quedas? Madre mía, casi mira, lo vamos a dejar aquí porque creo que no voy a superar esa respuesta. Esa respuesta no la voy a superar. Es así. Pero bueno, otro día hablamos de Toni Servillo. Otro día hablamos de lo que quieras. Bueno, sí. pues a la ¿No ves que yo ya he cumplido mi labor de hoy, que era estar en la script? Bueno, pues y nosotros que te lo agradecemos muchísimo, Álvaro, de verdad, no dejéis de ver hasta el cielo porque es un chute, realmente me encanta este chute ibérico al unicero que se ha marcado Calparsoro y que vosotros habéis dado esa entidad maravillosa. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias a vosotros. Y nos seguimos en la script. Y hoy en la script, como antes os decía, tenemos a un hombre de letras, Juan José Millás. Hola, ¿qué tal, Juanjo? Hola, María, muy bien. Bueno, muchas gracias por venir a la script. Porque nosotros somos cine, pero luego nos damos cuenta que en realidad el cine son historias y el cine ha trincado muchísimo de la literatura. Yo tengo una historia bastante desgraciada con el cine, porque además a mí el cine me gusta mucho y, en fin, he participado en algún guión que no ha llegado a buen puerto. En fin, una historia muy desgraciada. Luego se hizo se han comprado varias novelas mías para llevarlas al cine, pero luego, porque mis novelas producen la apariencia de que el guión está hecho, ¿no? Por lo visto. O sea, ¿Eso te dicen? Sí, dicen, está hecho el guión. Pero luego cuando se ponen, resulta que hay mucho mundo interior ahí, que es muy difícil de llevar al cine y tal. Entonces,
por ejemplo, se hizo una versión bastante mejorable de La soledad era esto, Es verdad, ¿no era Charo López? con Charo López, sí, sí. En fin, bueno. Entonces, sin embargo, en los últimos tiempos, en fin, las cosas parece que van encarrilándose, porque la versión que se ha hecho de Desde la sombra, que ha hecho Vizcarret, Sí, con Paco León con Paco León. metido en un armario. Yo creo que esa tenía muchas soluciones muy buenas, ¿no? Esa película está muy bien. Fue bien, además, en el Festival de Valladolid, lo abrió. Y luego ha estado nominada como a los Goyas como mejor adaptación, como guión mejor adaptado. En fin, es una película que a mí me ha gustado y que yo he apoyado, ¿no? Está ¿Y muy... Paco León qué te pareció? Porque a mí cuando me dijeron que Paco León iba a ser ese carpintero que se metía en el armario, dije, ¿Paco León un personaje de Millás? Sí, pues lo hace muy bien. Sí. Lo hace muy bien, sí, sí. Porque él tiene muchos registros. Lo que pasa es que solamente se conoce un registro de él, prácticamente, ¿no? Y él va explorando otros registros y yo quedé muy satisfecho de su trabajo. Y hay una que viene. Y hay una que viene que yo no he visto, que está basada en mi novela Que nadie duerma, que ha dirigido Antonio Méndez Esparza, Bueno, Méndez Esparza es maravilloso. que es maravilloso, que es un Magnífico. director poco conocido porque es un director de culto. Bueno, es que yo creo que tiene como 3 largometrajes, aquí Sí. allá, bueno, hace como unos documentales Esto es. medio ficcionados, ¿no? En los que van llevando al espectador al estilo Guerín. Sí, yo creo que esta novela mía es la primera película que haces suya que es pura ficción, ¿no? Y yo te digo, yo no he querido, siempre digo, oye, una vez que habéis adquirido los derechos de la novela, en fin, haced lo que queráis. O sea, tú no te enfadas a lo Javier Marías No. con Gracia Querejeta, que se cogió el cabreo monumental con todas las almas, me parece. No, bueno, yo creo que hubo un juicio que además lo ganó él, creo. Bueno, pero esa actitud también está en esta temporada, ha sido Cristina Morales la que se ha enfadado muchísimo con Ana R. Costa por Fácil. Por Fácil, que no está más fácil, fíjate. Pero bueno, no, yo me desvinculo completamente. ¿Te desvinculas? Sí, porque además enfadarse y esto a mí ya me lleva, son unas energías que no tengo energías para enfadarme. Entonces me desvinculo. Hombre, si por cortesía me quieren pasar el guión, me quieren preguntar, bueno, pues yo muy a gusto. Pero si no me desvinculo, y me desvinculo muy a gusto, porque tengo muchas cosas que hacer. Entonces, en este caso, Méndez Esparza ha sido, yo creo que se ha protegido mucho de mí, porque no porque yo me atacara, sino porque él quería... en fin, no tener... O sea, ¿no te ha pasado el guión? No, yo no he visto nada de esta película. Me han llegado, te voy a decir, o sea, la película está terminada ya y no sé, en fin, si es que piensan seguramente a lo mejor llevarla a algún festival antes de que vaya a salas, que es lo que intenta todo el mundo, ¿no? Y me puso un correo hace unos días precisamente diciendo que están muy contentos, que ya está completamente postproducida y que me invitarán a un pase privado, pues es posible que esta semana. Bueno, protagonizada por Malena Alterio, que es una grande. Bueno, Millás viene hoy a hablarnos de su libro, que es Solo humo sin tilde. Empezamos ya... ¿Cómo estás con lo de la tilde? ¿Qué te habrán dado? Perdona que te haga la pregunta, pero hombre, Millás. Bueno, no es para tanto. No es para tanto. No, es verdad que ahí en la Academia en su día cometió un error, porque, en fin, está bien distinguir en solo adverbio, en solo adjetivo, y que yo como todo el mundo que sabe hacer algo, pues me gusta hacerlo, ¿no? Porque ya que lo sé, ¿no? Pero vamos, en este caso yo he sido disciplinado y me he atenido a la norma, y la norma es cuando no hay ambigüedad, no se acentúa, y cuando hay ambigüedad va a gusto del consumidor. En este caso no hay ambigüedad, porque este solamente puede equivaler a solamente.
Pero tú eres un escritor que se mete en refriegas de polémicas y tal, por ejemplo, con la Real Academia. No, yo las evito. A mí las polémicas no me gustan nada. Me tienen que provocar mucho sí, porque no me gusta nada. Bueno, aunque tú has dicho cosas muy bonitas, como por ejemplo que la RAE trata a la lengua como si fuera la Virgen María. Luego digo... Bueno, pero eso es una opinión pero es que, claro, cualquier cosa que se diga que disienta mínimamente de la Real Academia, pues ya, o sea, cuando me han preguntado sobre estos asuntos, ¿no? Enseguida los titulares eran muy escandalosos como para provocar una polémica que yo no busco. Pero es verdad, si me preguntas este asunto, yo digo, pues es verdad que en la RAE habla de la lengua como de la Virgen María, porque es que dice algo imposible. Dice que no hay sexismo en el lenguaje, lo cual es imposible porque, claro, el sexismo y el machismo ha llegado a todas partes, se ha practicado desde todos los lugares, en fin, no hay ámbito de la realidad en el que no se perciba este machismo, en fin, que es el producto de siglos de patriarcado, ¿no? Masculino. Entonces, dices, bueno, sí, ha tocado todos los ámbitos, pero la lengua, que precisamente es una productora de realidad, no ha tocado. Hombre, es imposible, ¿no? Hay usos sexistas de la lengua, los ha habido, los hay, y yo que escribo mucho, porque hago 5 artículos a la semana, además de mis novelas y demás, me encuentro continuamente con dificultades, porque veo que en muchísimas ocasiones el genérico masculino no abarca a la mujer. Y entonces me tengo que buscar la vida para ver cómo hago eso, evitando una duplicación, porque la duplicación es poco económica. A mí no me gusta, o de los vascos y las vascas, en fin, esto y lo otro, porque eso es Ladies and gentlemen, que era lo que antes no molestaba, pero ahora... Pero es antieconómico, ¿no? Y yo muchas veces pues veo que el genérico no llega, ¿no? Y entonces lo que yo afirmo, en fin, pero que es una cosa tan obvia y tan evidente que es absurdo discutir con ella, es que de un tiempo a esta parte pues hay un cierto malestar en el lenguaje, porque se ve que no abarca y tal. Y eso es cierto, ¿no? Lo que no se puede es despachar ese malestar con una especie de... Qué bonito, hay un cierto malestar en el lenguaje, la verdad es que sí. Hay un malestar en el lenguaje, claro, y de ahí todos nosotros, todas nosotras, porque no se acaban de encontrar soluciones. ¿Y a ti te molesta cuando, por ejemplo, decimos todas nosotras y sois también vosotros? No, a mí no me molesta, ya te digo que yo no me gusta discutir, a mí qué más me da que digan todas nosotras y esté yo ahí, no me molesta en absoluto, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que, en fin, que ese malestar en el lenguaje, que es obvio, no se puede despachar diciendo, no, el malestar lo tienen la gente ignorante, en fin, que es un poco el tono de la academia, ¿no? Es un malestar que no tiene razón de ser y entonces solamente atañe a la gente ignorante. Bueno, pues yo creo que esto no es cierto. Ahora, porque además la solución era muy sencilla, que es decir, por ejemplo, es verdad, hay un malestar en el lenguaje, pero no tenemos solución. Sí, pero claro, eso es no reconocer un privilegio, que yo creo que es como la almendra del tema, ¿no? Reconocemos que tenemos un privilegio, que tenemos más credibilidad por ser hombres y queremos mantenerlo. No. Yo creo que no, que es que hay cosas en la vida que no tienen solución. Y que se van arreglando a lo mejor con el tiempo y lo va arreglando. Además, la lengua se construye de abajo arriba, es decir, la lengua no la construye las academias. Está feo que los académicos... Y ahora nos reímos cuando se habla de todes, por ejemplo,
¿no? Para abarcar todo. Nos reímos de eso porque nos hace cierta gracia y tal, pero vete a saber si dentro de un siglo eso se ha institucionalizado, no lo sabemos. Y entonces la academia de dentro de un siglo lo tendrá que aceptar porque la academia finalmente acepta lo que está institucionalizado, claro, en la calle, en la calle, ¿no? Entonces no sabemos, ¿no? Ahora, hoy por hoy es posible que no tenga solución, sino que cada uno se tenga que buscar la vida. Yo arreglo muchas veces duplicando, ¿no? Porque es que, por ejemplo, yo pongo un ejemplo clásico, ¿no? Si tú hablas de Hombre de las Cavernas, yo estoy seguro de que el lector ve un hombre, no ve una mujer. Ve un hombre Sí. con sus pies, pero esto que es, en fin, que pongo un ejemplo muy clásico, pues estás encontrándote continuamente. Yo ayer escribí un artículo, no me acuerdo, que dije, joder, aquí otra vez la duplicación, porque no encuentro solución, o duplicación. Y entonces lo arreglo a veces duplicando y poniendo entre paréntesis en genérico, que no llega como protestando, ¿no? Pero, Bueno, eso desde el punto de vista de que no hay derechos de los derechos del hombre y no estaban los otros, se agradece. Yo, desde luego, te lo agradezco. Bueno, hablemos un poco de tu novela, que dice que es tan tú... ese mundo de matrioscas en el que tú literariamente vives, que me parece una idea tan bonita, la de un chico huérfano, bueno, que no conoce a su padre y que aparece en su casa y se cae en los libros, entre otros en los cuentos de los hermanos Grimm. ¿Tú te caíste en la literatura? yo en la primera novela que leí, que la recuerdo perfectamente, era una novela de Julio Verne, 5 semanas en globo, yo me caí literalmente. Quiero decir que yo abrí la primera página, empecé a leer, yo no era lector, y tendría entonces 14 o 15 años, fui un lector tardío, leí esa novela por casualidad, y yo me disocié literalmente. O sea, yo además era consciente de que yo estaba... que es un poco la experiencia del Carlos, personaje, ¿no? De Carlos, que yo estaba fuera del libro, sujetando el libro, leyéndolo, pero al mismo tiempo yo estaba dentro, yo estaba dividido, ¿no? Y cuando llegó la hora de cerrar la biblioteca y tuve que devolver el libro, porque yo no me lo podía llevar a casa porque no era socio, pues fue un drama. Pero claro, yo me fui a casa y me metí, cené con mi familia completamente abstraído, me metí en la cama, pero al mismo tiempo yo seguía dentro del libro, en el globo ese, en la canasta, con estos 4 o 5 locos que estaban por allí, por Buenos Aires, y fue una experiencia que, digo, un poco de broma, pero en serio, cuando me dicen, tendrías que tomar peyote o ayahuasca para disociarte, y digo, no, yo estoy disociado ya desde que leí aquella novela, y es una cosa que me sigue ocurriendo cuando doy con un libro que realmente estos libros que están escritos parece que están escritos para uno, ¿ya? Y además que cumplo una fantasía infantil que es muy común y el lector no es consciente de que la cumple, y es que tú cumples esa fantasía de ser invisible, porque cuando estás dentro de la novela tú estás con los personajes y los ves desnudarse, los ves acostarse, los ves cenar, los ves pasear por la calle, ir al trabajo, y tú estás entre ellos, pero eres invisible para ellos. Sí, es verdad que es otra posición que la pantalla, ¿no? Que con la pantalla eres un mirón. Realmente ahora el mundo de la literatura se ha metido, o sea, no sé si tú ves ahora con preocupación cómo la pantalla lo ha inundado todo. De hecho, tú pones orden con los hermanos Grimm porque Carlos, tu personaje, se cae primero en Cenicienta. Y hay un cierto shock al ver, tengo que hacer un spoiler, perdón, que es que la Cenicienta de los Grimm tiene un final atroz, las hermanastras acaban con el pie cercenado, los pájaros le arrancan los ojos. ¿Tú has querido poner orden, no sé, darle una colleja a Disney, que se las dan muchas últimamente, y restablecer a los Grimm?
Hombre, no la expresión dar una colleja, como no me gustan Ya, la es que me polémica. sienta fatal que de haberlo dicho, lo Como siento. no me gustan la polémica, no. Yo lo que pasa... No vamos a titular Millás da una colleja a Disney. Pero es verdad que las versiones que la gente conoce de la Cenicienta están dulcificadas. Vamos a ver, los cuentos de los hermanos Grimm son cuentos que proceden de la tradición oral. Es decir, que durante siglos se han ido transmitiendo de padres a hijos. Y que además nacen en un tiempo remotísimo en el que no se había inventado la escritura. Y entre otras cosas se transmiten por vía oral por eso. En esa transmisión se van produciendo transformaciones, lógicamente, porque los cuentos se van adaptando. Pero esas transformaciones son de orden orgánico, porque esos cuentos contados oralmente son seres vivos que se van adaptando y son transformaciones orgánicas, crecen orgánicamente, digamos. Sí. Pero y entonces hay un momento en el que llegan estos hermanos Grimm, los cogen esa última versión, la última versión que tiene. y los fijan, ¿no? Afortunadamente, porque en Europa, bueno, tenemos este testimonio de los hermanos Grimm que no tiene precio, ¿no? Bien, pero ¿qué hacen Disney o qué hacen, en fin, los cuentos por ahí que encuentras en las librerías y tal, y que seguramente tú has leído a tus hijas o a tus hijos o los que tengas? No, yo he leído los Grimm, pero los censuraba cuando eran demasiado... Bueno, pues tú misma los censurabas, ¿no? Sí. Pero entonces lo que se ha hecho desde Disney y tal no tiene que ver con esos cambios orgánicos, sino que lo que se ha hecho es cirugía invasiva. Es decir, que es distinto. Cirugía invasiva estética, pero esa estética que hacen en la trastienda de una tienda de ultramarinos, un tipo que no sabe nada y que te dejan la boca así, los pómulos así, en fin, que te hacen un desastre, ¿no? Esa es la diferencia entre los cambios orgánicos, y esto yo creo que tiene mucho que ver con un cambio en la concepción del niño. Nosotros creemos, vamos a ver, nosotros nos hacemos una imagen del niño. Decimos, el niño es un ser angelical, es un ser puro, es un ser inocente, no hay en él perversión alguna, no hay mal pensamiento ninguno, no vayamos a contaminar con estas atrocidades de los cuentos. Y entonces contamos cuentos que son verdaderas idioteces, que además falsean la realidad porque niegan que el niño es perverso, que el niño, entre otras cosas, Sí. que el niño tiene malos pensamientos. Entonces, ¿cuál es precisamente la función que cumplían estos cuentos de la tradición oral? Que el niño, esto está muy estudiado, estos cuentos han permanecido porque en todos ellos hay arquetipos que están en el inconsciente colectivo y por eso han durado durante siglos y siglos, ¿no? Entonces el niño, cuando lee estos cuentos, el niño y el adulto, porque no son cuentos para niños nada más, pero bueno, ese es otro de los equívocos que hay, está poniendo en contraste con los personajes del cuento sus propias emociones y está pensando, ostras, yo soy malo como este. Claro. Pero también soy bueno como este. Y entonces, en ese contraste de emociones, el niño va eligiendo quién quiere ser. Y por lo tanto se va creando una identidad. Lo normal es que se identifiquen más con los héroes, digamos, altruistas, bondadosos y tal. Pero claro, tiene que saber que existe la maldad y que existe dentro de él la maldad. No, yo digo que estos cuentos son un poco como esos mapas que hay en las habitaciones de los hoteles para el caso de incendio por donde hay que salir, que dice usted está aquí en ese punto rojo, que durante un segundo dice no estoy aquí, pero es muy bueno porque entiendes que lo que está ahí es tu representación y los cuentos son representaciones de la realidad. Y entonces te dice, tú dices yo estoy aquí y en caso de incendio puedo ir por aquí, o puedo atajar por aquí, Los cuentos son mapas en los que tú dices, yo estoy aquí, joder, estoy completamente identificado con el villano,
pero tengo la opción de irme aquí. Pero si en el cuento todo el mundo es bueno, Ya. se niega la maldad que todo. ¿Y qué ocurre? Que como eso sale, cuanto más se tapa, más sale, de repente te encuentras en la realidad ya no en un cuento, atrocidades como que 4 niños de 11 años han violado a una niña Ya. de 12 que ha pasado. Y es, ¿cómo es posible? Es que no me cabe en la cabeza. Niños de 11 años que son púberes Sí. todavía. Seguramente todavía ni siquiera tienen erección o tienen erecciones todavía poco potentes, sí. digamos, ¿no? 11 años, bueno, pues quiero decir que... O sea, ¿que crees que les falta una literatura? Le falta educación, Sí. pero la educación en gran parte llega a través de las humanidades. Y las humanidades están en los cuentos, claro, porque entonces, mira, hace unos días vinieron a comer a casa mis hijos y con mis nietos. Yo tengo una nieta de 12 años y un nieto de 8. El de 8 estaba a lo suyo por ahí. Pero estábamos comentando en la sobremesa cómo la gente no conoce esta versión en la que al final del cuento de Cenicienta, las 2 palomas inocentes que Cenicienta lleva en los hombros, el día de la boda de Cenicienta con el rey, sacan los ojos a las hermanastras que ya se habían quedado cojas. ¡Cojas! Las ¡Que era pobres, horroroso! para que les entrara el zapato y se habían cortado los pies. Y entonces estábamos diciendo, joder, es que esta es la versión buena, porque en esta versión los personajes resultan más complejos. Es decir, porque entonces ya te pones, oye, Cenicienta es tan buena. Sí, sí, porque Cenicienta restablece un Claro, orden de una manera un poco conflictiva. Es tan buena. Y mi nieta, a la que seguramente habían servido una versión de Cenicienta infantilizada, estaba con los ojos abiertos atendiendo porque era esa la que le interesaba. Y era esa la que le interesaba porque seguramente cuando ella contrasta sus emociones con las de los personajes, dice, ostras, yo a lo mejor he fantaseado con hacer daño, no Claro. con sacar los ojos a lo mejor a alguien. Y esto no está bien. O no tienes contexto, O se claro. puede pensar, pero no se puede hacer, porque una de las cosas que uno aprende leyendo, porque aprender a leer es aprender a leerse, es que todo se puede imaginar, pero no todo se puede hacer. Entonces, Claro. los cuentos buenos son los crueles, porque el lector en ellos reconoce su propia crueldad y puede elegir entre seguir siendo cruel o no. Pero si no reconoces crueldad, si el mensaje es tú no eres cruel, tú eres pura bondad, tú eres inocente, todo lo que hagas estará bien hecho. A mí me gustaría o sea, tú que analizas la ficción y la sociedad, ¿qué te parece el auge de las distopías en un mundo un mundo tan perturbador en el que la violencia y las cosas terribles ya han pasado? ¿Por qué ahora en el 21 la distopía es el género del audiovisual favorito? Bueno, pues esto habla un poco, yo creo, de sentimiento O sea, The latente. Last of Us es la serie que arrasa ahora y es un adulto y una niña que van por un mundo devastado. Yo creo que eso refleja un estado de ánimo latente. O sea, quiero decir que si abundan las distopías y la gente se reconoce en las distopías, si tienen el éxito que tienen, si es verdad que tienen el éxito que dices que tienen, es porque vivimos una época de gran incertidumbre y una época en la que lo que se percibe es que no hay futuro, porque las distopías se refieren al futuro y la sensación ahora es que no hay futuro. Hay una filósofa zaragozana, me parece que a mí me interesa mucho, que es Marina Garcés, sí, que ha escrito sobre esto. Y ha escrito precisamente que nosotros estamos instalados ahora en el posfuturo. Es muy curioso, porque el futuro ha desaparecido. Esto es muy curioso porque si lo piensas, el futuro es donde más tiempo ha pasado la gente siempre. Es decir, cuando claro, eres niño, piensas en si tienes un hermano adolescente, piensas cuando seas adolescente, cuando eres adolescente, piensas cuando eres joven, pero siempre en el espacio en el que más tiempo ha pasado en la humanidad, nunca ha sido ni el pasado
ni al presente, ha sido siempre futuro. ¿Qué haré? ¿Qué haré mañana? ¿Qué haré cuando sea mayor? ¿Qué haré tal? ¿No? Pero es que ahora es imposible que... Vamos, si piensas en el futuro, piensas necesariamente en una distopía. No va a haber trabajo para los jóvenes. Bueno, ya no hay trabajo para los jóvenes, no hay futuro. Quiero decir que nosotros venimos de un mundo en el que estaba escrito que nosotros estaríamos mejor que nuestros padres. ¿Verdad? Y nuestros padres estaba escrito que vivirían en el mundo mejor que nuestros abuelos, etc. Y por primera vez, yo creo que seguramente en siglos, estamos con la certeza de que nuestros hijos estarán peor que nosotros. Y ellos lo saben, porque ellos ven y dicen, joder, mi padre ya a los 20 y tantos había tenido un hijo y a los 30 se había metido en un piso. Es decir, había hecho había podido hacer un plan de vida. Hacía un proyecto, tenía un proyecto. Pero ¿qué proyecto puede hacer hoy? O sea, ¿qué proyecto ofrecen las sociedades contemporáneas hoy a O sea, que igual que los niños aprendían el mal a familiarizarse, a identificarlo, la gente joven consume distopías para familiarizarse con esa situación de desesperanza. Porque, en cierto modo, viven ya en una distopía. Viven en trabajos absolutamente precarios, los que tienen la suerte de trabajar, porque el paro juvenil pues es como del 40%, que es una salvajada. El subempleo es brutal, en médicos, ingenieros, o sea, carreras que tradicionalmente te aseguraban en la vida, pues ahora están trabajando de camareros. Pues es distópico. Realmente yo pienso en mi padre, que nació en el año 23, es verdad que le parecía distópico. Bueno, todo era ascender, bueno, comer, no tomar palometa y melón, que era lo que decía mi padre que había comido pero si es en que la guerra. Nosotros que vivimos una parte muy importante de nuestra vida en una dictadura, sabíamos que eso acabaría, estaba escrito que iríamos a mejor, y eso además dura hasta el año 2007, 2006 o así, porque tú fíjate que durante esos años es cuando se acuña el término mineurista, que ahora un mineurista es un afortunado. Sí, entonces, bueno, de hecho han puesto ahora el sueldo mínimo en 1.000 euros. Claro, que no llega para nada. Que no llega para nada. Que no llega para nada, y se considera que es una conquista social brutal. Es decir, que en la distopía, sin duda, es el espejo en el que ellos se miran, en el que los jóvenes se miran. Pues yo les invito a que se miren en Solo Humo de Millás, que es caerse. Realmente es preciosa la idea de caerse en una narración, en un cuento, y encontrarte con tu padre difunto. Bueno, muchísimas gracias, Juan José Millás, por venir, que llevamos muchos años encontrándonos en los pasillos de la SER, y te agradezco mucho que hayas venido. Ha sido un placer. Muchas gracias. Y nosotros volvemos la semana que viene a la escala.